La silla de ruedas de Tamara Davis chirriaba. El rodamiento de la rueda delantera izquierda había estado muriendo durante 3 meses, pero las piezas de repuesto costaban $180 que su abuela no podía pagar, así que el chirrido se había convertido en la banda sonora no deseada de Tamara, anunciando su presencia antes de que entrara a cualquier habitación. Rodó por los pasillos de Riverside High School en el South Side de Chicago a las 7:42 a.m. un martes de marzo, 18 minutos antes de la primera campana, porque llegar temprano significaba navegar pasillos vacíos, en lugar de multitudes que trataban su silla de ruedas como un obstáculo inconveniente que requería maniobras elaboradas. A los 15 años, Tamara había pasado exactamente la mitad de su vida en esta silla de ruedas, parálisis cerebral desde el nacimiento que había empeorado progresivamente hasta que caminar se volvió imposible a los 7 años. Su piel morena mostraba el agotamiento particular que venía de pelear un cuerpo que no cooperaba, pelear un sistema escolar que apenas la acomodaba y pelear pobreza que hacía cada aspecto de la discapacidad exponencialmente más difícil. La silla de ruedas era antigua, donada a través de un programa de iglesia, sostenida con bridas y cinta adhesiva, un apoyabrazos agrietado y envuelto en cinta médica que hacía mucho había perdido sus propiedades adhesivas. La mochila de Tamara colgaba de la parte trasera, repleta de libros de texto que no podía darse el lujo de dejar en su casillero porque el banco de casilleros accesible estaba en el 3er piso y el elevador de la escuela se descomponía aproximadamente 2 veces semanalmente. Usaba ropa que anunciaba pobreza tan claramente como su silla de ruedas anunciaba discapacidad. Jeans con un parche en una rodilla, Goodwill 4, una sudadera con capucha con un logo descolorido de algún evento corporativo que su abuela había limpiado, gratis, rescatada de pila de donación, zapatillas que eran 2 tallas demasiado grandes porque habían sido heredadas de un primo, y la abuela de Tamara no podía pagar zapatos que realmente le quedaran. Pero era el olor lo que hacía que otros estudiantes le dieran incluso más espacio del que la silla de ruedas requería. El olor espeso e inevitable de pobreza, mezclado con desafíos de cuidado por discapacidad. El aroma de alguien que se bañaba en una casa donde el agua caliente era inconsistente y el jabón era racionado porque incluso lo básico costaba dinero que no tenían. El olor particular de ropa lavada en lavabos en lugar de lavadoras, porque lavanderías costaban $8 por carga, que su abuela no podía ahorrar. El olor medicinal de cremas y tratamientos para llagas por presión que venían de sentarse en una posición durante horas, mezclado con el leve olor a orina de problemas ocasionales de control de vejiga que la parálisis cerebral causaba y que requerían suministros que su Medicaid a veces cubría y a veces inexplicablemente negaba. El olor invadía el espacio a su alrededor como un anuncio de todo lo que no podía controlar, su cuerpo, su pobreza, sus circunstancias. Tamara había aprendido a llegar temprano no solo para evitar multitudes, sino para evitar los comentarios. Las narices arrugadas, el ¿qué es ese olor? Susurrado lo suficientemente alto para que escuchara. La crueldad casual de jóvenes de 15 años que nunca habían pasado un día preguntándose si cenarían o si su silla de ruedas colapsaría antes de graduarse. Rodó hacia su salón de primera hora. Historia AP del señor Preston Fairchild, una clase en la que probablemente no debería haber sido colocada dada la carga de lectura y sus desafíos de procesamiento, pero la coordinadora de educación especial de la escuela había decidido que inclusión significaba desafiar a estudiantes discapacitados, sin proporcionar apoyo real para enfrentar esos desafíos. Fue entonces cuando Tamara escuchó las voces viniendo de la oficina del señor Fairchild,
una habitación pequeña adjunta a su salón donde supuestamente calificaba trabajos y sostenía conferencias con padres. Dos voces, ambas masculinas, una que reconoció como el señor Fairchild, blanco, 40 y tantos, siempre impecablemente vestido en trajes que probablemente costaban más de lo que la abuela de Tamara ganaba en un mes trabajando como conserje de hospital. La otra voz era más joven, agitada, desconocida. Tamara detuvo su silla de ruedas afuera de la puerta del salón, el chirrido anunciando su presencia, pero las voces adentro no hicieron pausa. No la habían escuchado sobre su propia conversación. «No me retracto ahora», dijo la voz más joven. «Prometiste, dijiste que me ayudarías y ahora estás diciendo...» «Dije que lo consideraría». La voz del señor Fairchild, usualmente tan medida en clase, llevaba un filo que Tamara nunca había escuchado. «Pero Dylan, lo que estás pidiendo es una locura. Es ilegal, Lo tienes aquí mismo». La voz más joven, Dylan, interrumpió. «En tu oficina. Lo he visto. Me lo mostraste el mes pasado cuando estabas alardeando sobre...». «No estaba alardeando, estaba explicando derechos de la segunda enmienda en contexto de...». «Tienes un arma en tu oficina», dijo Dylan, su voz elevándose. «Un arma cargada, escondida en tu escritorio. Y vas a dármela, porque si no lo haces, le diré a la administración sobre las calificaciones que cambiaste para mí. Sobre el trabajo plagiado que me ayudaste a escribir. Sobre...». La sangre de Tamara se heló. «Suscríbete ahora si crees que hacer lo correcto requiere valor incluso cuando eres la persona que todos ignoran, porque lo que Tamara hace en los próximos 60 segundos determinará si sus compañeros viven o mueren, y nadie querrá creer que la chica pobre discapacitada sabía lo que el maestro respetado estaba escondiendo». La mente de Tamara aceleró. El señor Fairchild tenía un arma escondida en su oficina. Un estudiante llamado Dylan estaba tratando de acceder a ella. Y dado el tono, la desesperación, las referencias a apalancamiento y chantaje, esto no era sobre pedir prestada el arma para cazar. Esto era sobre un tiroteo escolar. Las manos de Tamara temblaban en los apoyabrazos de su silla de ruedas. Necesitaba conseguir ayuda. Necesitaba encontrar administración. Necesitaba reportar esto inmediatamente. Pero la oficina principal estaba 3 pasillos lejos, pasando escaleras que su silla de ruedas no podía navegar, a través de multitudes de estudiantes ahora llegando para el día. Para cuando explicara a adultos escépticos por qué deberían creer a la chica pobre discapacitada haciendo acusaciones salvajes sobre el maestro AP respetado, Dylan podría tener el arma. Tamara tomó una decisión. Alcanzó su mochila con manos temblorosas, sacó su teléfono, un smartphone antiguo que su abuela había comprado usado por $40, con pantalla agrietada y batería que moría al 30%, y comenzó a grabar. Rodó su silla de ruedas más cerca de la puerta de la oficina del señor Fairchild, posicionándose donde el micrófono del teléfono podría captar la conversación. «Dylan, por favor», la voz del señor Fairchild llevaba desesperación ahora. «Piensa en lo que estás diciendo. Piensa en las consecuencias. Estás hablando de lastimar personas, de destruir tu futuro, de...». «Mi futuro ya está destruido», gritó Dylan. «¿Crees que tengo un futuro? ¿Crees que alguien se preocupa por mí? ¿Crees que esta escuela, esta ciudad, este mundo le importa un carajo a otro niño que nadie nota?» «Me importa», dijo el señor Fairchild. «Por eso te ayudé con tus calificaciones». «¿Por qué?» «Me ayudaste porque necesitabas que guardara silencio sobre las otras cosas», interrumpió Dylan. «Sobre las cosas que haces después de la escuela. Sobre... Eso no es verdad». La voz del señor Fairchild se puso dura. «Te ayudé porque eres un estudiante brillante que merece oportunidades. Pero Dylan, si sigues con esto, si lastimas personas, todo lo que he hecho para ayudarte se vuelve sin sentido». «Entonces, dame el arma», dijo Dylan. «Dámela y probaré cuán sin sentido es todo».
La grabación de Tamara capturó todo. La confirmación del arma, la amenaza, la conversación que dejaba claro que esto no era un malentendido o diálogo mal escuchado. Esto era un estudiante planeando violencia y un maestro que había traído un arma a la escuela. Tamara sabía lo que venía después. Tenía tal vez minutos antes de que Dylan obtuviera el arma. Tal vez segundos antes de que esta conversación terminara y la violencia comenzara. Tenía que decirle a alguien, tenía que involucrar adultos. Tenía que prevenir catástrofe, pero Tamara también sabía exactamente cómo iría esto. Era pobre, era discapacitada, era negra. Era el tipo de estudiante que administradores descartaban como dramática o buscando atención cuando reportaba cualquier cosa desde acoso hasta violaciones de accesibilidad. ¿Quién le creería sobre esto? La respuesta llegó inmediatamente. Nadie le creería. No, hasta que fuera demasiado tarde, a menos que los hiciera creer. Tamara rodó su silla de ruedas chirriante lejos de la oficina del señor Fairchild, moviéndose tan rápido como sus brazos atrofiados podían propulsar la silla antigua, dirigiéndose hacia la oficina principal donde la directora Valentina Grimshaw estaría comenzando su rutina matutina. Los pasillos se habían llenado de estudiantes ahora, cuerpos fluyendo alrededor de la silla de ruedas de Tamara como agua alrededor de rocas, algunos dándole espacio, otros golpeando su silla con mochilas o caderas, nadie haciendo contacto visual, todos tratándola como mueble que casualmente era móvil. «Disculpe», dijo Tamara, su voz tragada por ruido de pasillo. «Por favor, necesito... Disculpe». Nadie se detuvo. Nadie escuchó. Invisible como siempre. Tamara llegó a la oficina principal a las 7:51 am, sin aliento por el esfuerzo, sus brazos ardiendo por empujar la silla de ruedas más rápido de lo que sus músculos afectados por parálisis cerebral podían sostener. La secretaria de oficina, señora Bethany Sterling, una mujer blanca en sus 50s, cuyas uñas perfectamente manicuradas y lentes de diseñador sugerían que nunca había perdido una comida o preocupado por costos de mantenimiento de silla de ruedas, levantó la mirada con la expresión particular de molestia leve reservada para estudiantes interrumpiendo rutinas matutinas. Sí, el tono de la señora Sterling llevaba el desdén que venía de años lidiando con adolescentes que consideraban menos importantes que sus tareas administrativas. «Necesito ver a la directora Grimshaw», dijo Tamara, tratando de mantener su voz firme a pesar de su corazón acelerado. «Es una emergencia. Un estudiante está tratando de conseguir un arma de Tamara Davis», interrumpió la señora Sterling, consultando su pantalla de computadora. «Se supone que debes estar en la clase de Historia AP del señor Fairchild. La primera hora comienza en 4 minutos. ¿Por qué no te diriges a clase?» «Porque el señor Fairchild tiene un arma en su oficina y un estudiante llamado Dylan está tratando de conseguirla y los escuché hablando y tengo una grabación y...» «Tamara», dijo la señora Sterling con la paciencia condescendiente que adultos usaban cuando habían decidido que un adolescente estaba siendo ridículo. «El señor Fairchild es un educador respetado. No tiene un arma en la escuela. Eso es absurdo. Y hacer acusaciones falsas sobre maestros es una violación seria de... «No estoy haciendo acusaciones falsas». La voz de Tamara se elevó con desesperación y frustración. «Los escuché, lo grabé. Por favor, tiene que escuchar». «Lo que tengo que hacer es enviarte a clase», dijo la señora Sterling firmemente. «Vas a llegar tarde. Y Tamara, si continúas haciendo afirmaciones salvajes sobre armas y maestros, tendré que reportarte por comportamiento disruptivo. ¿Entiendes?» Tamara miró a esta mujer cómoda, empleada, con cuerpo completo que había decidido que una estudiante pobre, discapacitada, haciendo reportes urgentes, no valía 5 minutos de atención.
y sintió rabia, mezclándose con terror. «Alguien va a morir», dijo Tamara en voz baja, «y cuando lo hagan te lo dije, traté de advertirte, y no escuchaste porque estoy en silla de ruedas y soy pobre y decidiste que no valía la pena creerme». «Tamara Davis, ve a clase», ordenó la señora Sterling. La puerta de la oficina se abrió y la directora Grimshaw emergió. Una mujer blanca en sus primeros 60, piel pálida y cabello plateado estilizado en autoridad administrativa, usando un traje pantalón que costaba más que todo el guardarropa de Tamara. «¿Problema, señora Sterling?», preguntó la directora Grimshaw. «Tamara Davis, haciendo acusaciones disruptivas», reportó la señora Sterling. «Afirma que el señor Fairchild tiene un arma, obviamente buscando atención». La directora Grimshaw miró a Tamara con el escepticismo particular reservado para estudiantes con problemas de comportamiento documentados, lo cual Tamara tenía, porque su frustración con sistemas inaccesibles y apoyo inadecuado a veces se había manifestado como desafío, que era documentado como problemas disciplinarios en lugar de desafíos relacionados con discapacidad. «Señora Davis», dijo la directora Grimshaw, «ya está en libertad condicional académica. Hacer acusaciones falsas no ayudará a su situación. El señor Fairchild es uno de nuestros maestros más respetados. Ha estado aquí durante 15 años sin una sola queja seria. Ahora, por favor, regrese a clase antes de que tenga que hacer esto un problema de disciplina formal». Tamara miró entre estas dos mujeres, estas guardianas que habían decidido que protocolo y reputación importaban más que escuchar advertencias urgentes, y entendió con claridad aplastante que nadie iba a ayudar. Estaba sola. Sacó su teléfono, la grabación todavía guardada, evidencia que no significaría nada si no podía hacer que alguien escuchara antes de que Dylan obtuviera esa arma. «Tengo prueba», dijo Tamara desesperadamente. «Una grabación. Por favor, solo escuchen 30 segundos». La expresión de la directora Grimshaw se endureció. «Usar dispositivos de grabación sin consentimiento viola la política escolar. Tamara, estoy confiscando ese teléfono hasta que su abuela pueda venir a recogerlo. Y está recibiendo una suspensión por...». La primera campana sonó. 7:55 AM. 5 minutos hasta que las clases comenzaran. Y en algún lugar de este edificio, un estudiante estaba tratando de conseguir un arma de la oficina de un maestro. Y la única persona que lo sabía era una chica pobre, discapacitada, que nadie creería. Tamara tomó una decisión que salvaría vidas o destruiría la suya. Giró su silla de ruedas con fuerza nacida de desesperación y rodó fuera de la oficina antes de que la directora Grimshaw pudiera detenerla. Tenía 5 minutos para prevenir una masacre, y absolutamente ninguna idea de cómo hacerlo cuando todos en autoridad ya habían decidido que estaba mintiendo. La silla de ruedas de Tamara se precipitó por pasillos ahora llenos de estudiantes, dirigiéndose a primera hora, sus brazos ardiendo mientras empujaba más fuerte de lo que sus músculos debilitados por parálisis cerebral podían sostener de forma segura, su silla antigua protestando con chirridos que nadie escuchaba sobre el caos de 1.200 adolescentes cambiando clases. Tenía tal vez 3 minutos antes de que Dylan convenciera al señor Fairchild de entregar el arma. Tal vez menos. Y acababa de ser descartada por las 2 personas cuyo trabajo era proteger estudiantes. La mente de Tamara aceleró a través de opciones. El oficial de recursos escolares, oficial Jonathan Caldwell, estaría en la cafetería haciendo rondas matutinas. Pero llegar a la cafetería significaba navegar 2 escaleras que su silla de ruedas no podía manejar. Y el oficial Caldwell tenía un historial documentado de descartar preocupaciones de estudiantes, especialmente de estudiantes como Tamara, a quien una vez había llamado niños problema buscando atención. La alarma de incendios. Podía jalar la alarma de incendios, evacuar el edificio,
forzar a adultos a investigar. Pero alarmas de incendios significaban respuesta policial automática, significaban estudiantes inundando pasillos, creando caos que Dylan podría explotar, significaban potenciales cargos criminales para Tamara si no podía probar que la emergencia era real. Su teléfono vibró. Un texto de su abuela preguntando si Tamara necesitaba que recogiera su medicamento después del trabajo. El teléfono, la grabación. Si tan solo pudiera hacer que alguien escuchara 30 segundos de audio, escucharían a Dylan amenazando violencia. Escucharían al señor Fairchild confirmando la existencia del arma. Tamara detuvo su silla de ruedas afuera de la biblioteca, donde la señora Octavia Thornhill, la bibliotecaria escolar y la única adulta que alguna vez había tratado a Tamara como si importara, estaría organizando libros antes de que estudiantes llegaran. Señora Thornhill, llamó Tamara rodando a través de la entrada de la biblioteca. Octavia levantó la mirada de su carrito de libros. Una mujer negra en sus 50s, cuya presencia en Riverside High se sentía como un ancla de cordura en una institución que valoraba cumplimiento sobre cuidado. Su rostro oscuro mostró preocupación inmediata cuando vio la expresión de Tamara. «Tamara, cariño, ¿qué pasa? Te ves aterrorizada». «Necesito que escuche algo», dijo Tamara, sacando su teléfono con manos temblorosas. «Por favor. Son 30 segundos, pero es urgente, es...» «Más despacio», dijo Octavia gentilmente acercándose más. «Respira, dime qué está pasando». Tamara tomó un respiro tembloroso. «Escuché al señor Fairchild y a un estudiante llamado Dylan. Dylan está tratando de conseguir un arma que el señor Fairchild tiene escondida en su oficina. Grabé parte de su conversación, pero la directora Grimshaw no me escuchará. La señora Sterling no escuchará. Nadie me cree porque piensan que soy, porque eres discapacitada y pobre y ya han decidido que tu voz no importa», terminó Octavia en voz baja. Había trabajado en Riverside el tiempo suficiente para saber exactamente cómo estudiantes como Tamara eran tratados. Ponme la grabación, dale like y suscríbete si crees que a veces una persona creyéndote es suficiente para cambiarlo todo, porque la decisión de la señora Thornhill en los próximos 60 segundos determinará si la advertencia de Tamara llega a personas con poder para actuar antes de que sea demasiado tarde. Tamara presionó reproducir. La voz de Dylan llenó el espacio tranquilo de la biblioteca. «Tienes un arma en tu oficina, un arma cargada, escondida en tu escritorio». La respuesta del señor Fairchild. «Dylan, por favor. Piensa en lo que estás diciendo. Piensa en las consecuencias». Dylan. «Entonces, dame el arma. Dámela y probaré cuán sin sentido es todo». El rostro de Octavia fue de preocupado a horrorizado. «Oh, Dios mío, ¿cuándo grabaste esto?» «Hace 10 minutos, tal vez menos». «Señora Thornhill, Dylan podría tener el arma ahora mismo. Podría estar... Tenemos que hacer algo». Octavia ya se estaba moviendo, sacando su propio teléfono, marcando con eficiencia practicada. «Soy Octavia Thornhill en Riverside High. Necesito hablar con alguien en intervención de crisis inmediatamente. Tenemos una amenaza creíble de violencia escolar en progreso», escuchó, su expresión volviéndose más frustrada. «No puedo esperar en espera. Tengo evidencia de audio de un estudiante intentando obtener un arma de la oficina de un maestro. Esto está pasando ahora mismo». Más espera. Más procedimientos burocráticos diseñados para emergencias normales, no amenazas activas. «Bien», dijo Octavia bruscamente. «Estoy llamando al 911 directamente». Colgó y marcó otra vez. «Soy Octavia Thornhill, bibliotecaria en Riverside High School, 4847 South King Drive. Tenemos una amenaza activa. Un estudiante está intentando obtener un arma de fuego de la oficina de un maestro. Tengo evidencia de audio. Necesitamos respuesta policial inmediata y...» La puerta de la biblioteca se abrió de golpe.
El señor Fairchild estaba parado en el umbral, su rostro pálido sonrojado, su traje normalmente perfecto desarreglado, sus ojos salvajes con pánico. «¿Quién está en el teléfono?», demandó. «¿A quién llamaste?». Octavia sostuvo el teléfono lejos de su cuerpo, su otra mano instintivamente moviéndose entre Tamara y el señor Fairchild. «Preston, ¿qué está pasando? ¿Tienes un arma en propiedad escolar?». «No es lo que piensas», dijo el señor Fairchild, su voz desesperada. «Puedo explicar. El arma está registrada. Es legal. La guardo para protección personal y olvidé que estaba en mi escritorio y Dylan la encontró y... ¿Y ahora está amenazando con usarla?», interrumpió Octavia. «Preston, ¿dónde está Dylan ahora mismo?». El silencio del señor Fairchild fue respuesta suficiente. El color se drenó del rostro de Octavia. Habló al teléfono con calma forzada. «Necesitamos protocolo de confinamiento inmediato. El estudiante puede que ya tenga el arma. Envíen cada unidad disponible». Colgó y miró a Tamara. «Necesitamos ponerte en algún lugar seguro, ahora». «¿Qué hay de todos los demás?», preguntó Tamara. «¿Los otros estudiantes? ¿Si Dylan tiene esa arma?». El sistema de PA crepitó a la vida. La voz de la directora Grimshaw, tensa con pánico controlado. «Atención a todo el personal y estudiantes. Estamos implementando procedimientos de confinamiento de emergencia. Esto no es un simulacro. Muévanse al salón más cercano inmediatamente. Cierren todas las puertas. Apaguen luces. Aléjense de ventanas. Permanezcan en silencio. Esto no es un simulacro». El anuncio se repitió. En algún lugar del edificio, un estudiante tenía un arma, y la advertencia de Tamara, descartada, ignorada, tratada como búsqueda de atención de una estudiante problema, había llegado demasiado tarde para prevenir que Dylan accediera al arma. Estudiantes en los pasillos comenzaron a gritar, a correr, pánico extendiéndose como fuego a través de un edificio lleno de adolescentes que habían crecido haciendo simulacros de tirador activo, pero nunca creyeron que enfrentarían la cosa real. Octavia se movió rápidamente, cerrando la entrada principal de la biblioteca, jalando la silla de ruedas de Tamara detrás del escritorio de circulación, la posición más defendible en la sala. El señor Fairchild estaba parado congelado en medio de la biblioteca, sus manos pálidas, temblando. «Esto es mi culpa. Debería haberla asegurado apropiadamente. Debería haber reportado a Dylan cuando primero preguntó. Debería nunca haber traído un arma a la escuela», dijo Octavia fríamente. «Y debería haber escuchado cuando Tamara trató de advertir a la administración hace 20 minutos». El señor Fairchild miró a Tamara. Realmente la miró por primera vez, viendo a la estudiante que había enseñado durante 6 meses, pero nunca realmente había notado. «¿Trataste de advertirles?». «Nadie me creyó», dijo Tamara en voz baja, «porque soy la chica pobre en silla de ruedas, porque mi opinión no importa, porque maestros como tú miran directamente a través de estudiantes como yo». La verdad colgaba entre ellos, afilada e incómoda. Sirenas se acercaban afuera. Tiempo de respuesta policial. 8 minutos desde la llamada de Octavia. Rápido para Chicago, pero una eternidad cuando alguien con un arma estaba suelto en un edificio. El teléfono de Tamara vibró con textos inundando desde otros estudiantes. «¿Dónde estás? Dylan tiene un arma. Está en el pasillo oeste. Alguien dijo que disparó al techo. Estoy tan asustada». Sus manos temblaban mientras respondía: «Estoy en biblioteca. Quédense escondidos. Y policía viene». Octavia estaba en su teléfono con el 911, proporcionando actualizaciones en tiempo real, basándose en textos que estaba recibiendo de otros miembros del personal. Estudiante identificado como Dylan Marshall, varón blanco, aproximadamente 16 años, visto por última vez en pasillo oeste cerca del gimnasio. Múltiples testigos reportan que está armado y ha descargado el arma al menos una vez. La puerta de la biblioteca traqueteó.
Alguien probando la manija, probando si estaba cerrada. Todos se congelaron. «Señora Thornhill», una voz llamó a través de la puerta, joven, masculina, temblando. «Señora Thornhill, por favor, déjeme entrar. Soy Connor. Estoy asustado, por favor». Octavia miró la puerta calculando riesgos. Connor Mitchell era estudiante de segundo año. Niño tranquilo, buen estudiante. Pero ¿cómo sabían que realmente era Connor? ¿Cómo sabían que Dylan no estaba forzando a alguien a hablar? «Connor, necesito que me digas algo que solo tú sabrías», llamó Octavia de vuelta. «¿Qué libro sacaste la semana pasada?» Silencio. Luego, «The Hate You Give», para la clase de inglés de la señora Campbell. «Señora Thornhill, por favor, puedo escucharlo. Está viniendo hacia acá. Por favor, déjeme entrar». Octavia tomó una decisión. Desbloqueó la puerta, la abrió apenas lo suficiente para que un cuerpo se deslizara y Connor Mitchell se tambaleó dentro de la biblioteca. Pálido, aterrorizado, temblando tan fuerte que sus dientes castañeaban. Bloqueó la puerta inmediatamente. «¿Dónde está?», preguntó Octavia. «¿Dónde está Dylan?» «Pasillo oeste», jadeó Connor. No está disparando a personas, solo está caminando, sosteniendo el arma, llorando, diciendo que lo siente, diciendo que a nadie le importa. No creo que sepa qué quiere hacer. Pero señora Thornhill, tiene un arma». Tamara sintió algo cambiar en su entendimiento. Dylan no estaba disparando indiscriminadamente, no estaba ejecutando una masacre planeada. Era un niño desesperado con un arma, tomando decisiones terribles, pero aún no comprometido con violencia masiva, lo que significaba que todavía había tiempo, todavía una oportunidad de detener esto antes de que se convirtiera en tragedia medida en conteos de cuerpos. «Necesito hablar con él», dijo Tamara de repente. Todos se voltearon a mirarla. «Absolutamente no», dijo Octavia. «Te quedas aquí donde es seguro». «Soy la única persona que escuchó lo que le dijo al señor Fairchild», insistió Tamara. «Escuché la desesperación, el sentimiento de que a nadie le importa. Señora Thornhill, Dylan dijo exactamente las mismas cosas que siento cada día en esta escuela, sobre ser invisible, sobre no importar, sobre un futuro que ya está destruido». Miró al señor Fairchild. «Lo ayudaste a hacer trampa porque estaba desesperado. Cambiaste sus calificaciones porque sentía que no tenía otras opciones. Pero nunca abordaste por qué estaba desesperado. Por qué sentía que hacer trampa era su único camino adelante». La voz de Tamara se hizo más fuerte. «Dylan soy yo soy Dylan. Ambos somos niños que esta escuela ha fallado. La diferencia es que no tengo acceso a un arma, pero entiendo lo que está sintiendo, y tal vez puedo alcanzarlo». «O tal vez te disparará», dijo Octavia sin rodeos. «Tamara, tienes 15 años, estás discapacitada, no puedes defenderte si...» «Nadie espera que me defienda», interrumpió Tamara. «Nadie me ve como amenaza. Ese es el punto. Puedo acercarme a él de maneras que la policía no puede, de maneras que adultos no pueden, porque Dylan sabe que estudiantes como nosotros, pobres, luchando, descartados, estamos del mismo lado. Era un plan terrible, un plan desesperado, el tipo de plan que podía hacer que Tamara fuera asesinada. Pero también era el único plan que reconocía a Dylan como ser humano en lugar de monstruo, y a veces ese reconocimiento era la diferencia entre tragedia y resolución. La policía había rodeado Riverside High School dentro de 12 minutos de la llamada al 911 de Octavia, transformando el edificio en una fortaleza de luces parpadeantes y equipo táctico, mientras adentro estudiantes se acurrucaban en salones cerrados, enviando mensajes de texto a padres que no podían alcanzarlos y rezando que sobrevivirían el día. Tamara estaba sentada en la biblioteca con Octavia, el señor Fairchild, Connor y 3 otros estudiantes que habían llegado a seguridad antes de que el confinamiento sellara el edificio. Su silla de ruedas posicionada detrás del escritorio de circulación, su teléfono mostrando un chat grupal
con otros estudiantes compartiendo la ubicación de Dylan en tiempo real. Entonces, está en la cafetería ahora, solo sentado en una mesa. Todavía tiene el arma. Está llorando. El comandante SWAT, un hombre blanco cuyo chaleco táctico y rifle de asalto sugerían que había entrenado para zonas de guerra, no escuelas secundarias, había establecido comunicación con la directora Grimshaw, quien estaba encerrada en su oficina coordinando con policía mientras atendía llamadas frenéticas de padres, demandando respuestas sobre por qué sus hijos estaban atrapados en un edificio con un estudiante armado. A través del teléfono de Octavia en altavoz podían escuchar las negociaciones. Dylan Marshall, soy el comandante James Roberts de la policía de Chicago. Necesitamos que bajes el arma y salgas pacíficamente. Nadie ha sido lastimado. Podemos resolver esto sin que nadie sea herido, pero necesitas bajar el arma ahora. Silencio del lado de Dylan. Dylan, tus padres están aquí. Quieren hablar contigo. Te quieren seguro. Por favor, hijo, baja el arma. Más silencio. Tamara escuchó el enfoque del comandante, autoritario, demandando cumplimiento, tratando a Dylan como criminal que necesitaba rendirse. Entendió la lógica. Entendió que la policía estaba entrenada para neutralizar amenazas. Pero también entendió que Dylan no era un tirador endurecido ejecutando un plan. Era un niño desesperado que había hecho elecciones catastróficas y ahora estaba atrapado por consecuencias que no había anticipado completamente. Van a empeorarlo, dijo Tamara en voz baja, ordenándole rendirse, amenazándolo con fuerza. Eso es exactamente lo que Dylan espera. Más personas diciéndole qué hacer. Más personas viéndolo como problema que necesita arreglo. Octavia la miró con agotamiento y preocupación. Tamara, ¿qué estás sugiriendo? Déjenme hablar con él, dijo Tamara. A través del sistema de PA, estudiante a estudiante. No autoridad demandando cumplimiento, solo alguien que entiende. El señor Fairchild negó con la cabeza. Eso es una locura. Lo provocarás. Lo harás sentir acorralado. Tú no sabes qué haré, interrumpió Tamara, su voz llevando a cero que hizo al maestro encogerse. Porque nunca te has molestado en conocerme, nunca te has molestado en preguntar cómo es ser pobre y discapacitada en una escuela que apenas reconoce que existo. Pero Dylan sabe exactamente cómo se siente eso. Y ahora mismo soy la única persona en este edificio que puede hablar su idioma. Comenta abajo si crees que a veces la voz más poderosa pertenece a la persona que todos subestimaron. Porque lo que Tamara dice en los próximos minutos salvará vidas o se convertirá en las últimas palabras escuchadas antes de tragedia. Octavia tomó una decisión que definiría su carrera. Llamó al comandante SWAT directamente. Comandante Roberts, soy Octavia Thornhill, bibliotecaria escolar. Tengo una estudiante aquí que quiere dirigirse a Dylan sobre el sistema de PA. Comunicación estudiante a estudiante. Tiene perspectiva sobre su estado emocional que podría facilitar rendición pacífica. La respuesta del comandante fue inmediata y negativa. Absolutamente no. No ponemos civiles, especialmente menores, en negociaciones activas. Eso es protocolo. Tenemos negociadores de rehenes entrenados en ruta. Sus negociadores entrenados tomarán otros 20 minutos en llegar, interrumpió Octavia. Y cada minuto que Dylan está sentado en esa cafetería con un arma, es otro minuto más cerca de que la use en sí mismo o alguien más. Esta estudiante, Tamara Davis, es quien inicialmente reportó la amenaza. Está discapacitada, es pobre, es negra, y entiende marginación de maneras que sus negociadores nunca entenderán. Silencio del otro lado mientras el comandante Roberts calculaba riesgos. Si esto sale mal, comenzó. Si esto sale mal, es porque esperamos demasiado para intentar algo diferente,
dijo Octavia. Comandante, Dylan no ha disparado a nadie aún. Eso significa que parte de él no quiere hacer esto. Dale a Tamara 2 minutos. Si no funciona, procede con protocolos estándar. Pero déjala intentar. Otra pausa. Luego, 2 minutos. Pero si hace cualquier movimiento amenazante, estamos ingresando a la cafetería inmediatamente. Octavia le entregó a Tamara el teléfono conectado a la anulación administrativa del sistema de PA, una función que transmitiría la voz de Tamara a través de todo el edificio. Las manos de Tamara temblaban mientras sostenía el teléfono. Esto era todo. 2 minutos para alcanzar a un estudiante desesperado con un arma. 2 minutos para prevenir tragedia o provocarla. Presionó el botón y comenzó a hablar. Dylan, mi nombre es Tamara Davis. No me conoces. Soy la chica en la silla de ruedas, la que chirría por pasillos, la que huele mal porque la pobreza hace la higiene difícil, la que maestros miran a través como si fuera invisible. Su voz se llevó a través de altavoces en cada salón, cada pasillo. La cafetería donde Dylan estaba sentado solo con un arma en sus manos temblorosas. Te escuché esta mañana, Dylan. Te escuché decirle al señor Fairchild que tu futuro ya está destruido, que a nadie le importas. Que esta escuela, esta ciudad, este mundo no le importa un carajo otro niño que nadie nota. La voz de Tamara se hizo más fuerte. Entiendo ese sentimiento, Dylan. Vivo ese sentimiento cada día. Soy pobre, soy discapacitada, soy negra. Soy todas las cosas que este sistema escolar fue diseñado para ignorar, y la mayoría de los días me siento exactamente tan invisible e inútil como dijiste que te sientes. Estudiantes en salones cerrados escuchaban con creciente entendimiento. Maestros que habían descartado a Tamara como estudiante problema, escuchaban su voz, llevando verdades que se habían negado a reconocer. Pero Dylan, esto es lo que aprendí. Ser invisible no significa que no importamos. Significa que las personas en poder son demasiado flojas o demasiado crueles para vernos. Su falla en reconocer nuestro valor no disminuye nuestro valor. Revela sus limitaciones, no las nuestras. Hizo una pausa, dejando que eso se asentara. Tienes un arma ahora mismo porque te sentías impotente y esa arma te hizo sentir poderoso. Lo entiendo. Pero Dylan, esa arma no arreglará nada. No hará que la gente se preocupe. No te dará un futuro. Solo destruirá el futuro que todavía tienes. En la cafetería, Dylan estaba sentado inmóvil, lágrimas corriendo por su rostro pálido, el arma descansando en la mesa frente a él, mientras la voz de Tamara llenaba el espacio como línea de vida lanzada al agua, ahogándose. Tengo 15 años, Dylan, igual que tú, y esta mañana podría no haber hecho nada cuando te escuché a ti y al señor Fairchild. Podría haber decidido que nadie me creería de todos modos, así que ¿para qué molestarse? Podría haber dejado que la desesperanza ganara, pero no lo hice. Intenté, fui descartada, ignorada, tratada como si estuviera loca, pero seguí intentando, porque nuestras vidas importan, Dylan, incluso cuando no se siente así, incluso cuando el sistema nos trata como si fuéramos desechables, importamos. La voz de Tamara se quebró ligeramente. Por favor, baja el arma, Dylan. No porque la policía te lo ordene, no porque adultos te lo manden, sino porque te lo estoy pidiendo, estudiante a estudiante, persona a persona, un niño invisible a otro. Por favor, elige vivir, por favor, elige pelear este sistema que nos falló a ambos, pero peléalo probando que somos mejores de lo que asumieron. No dándoles una razón para decir que fuimos problemas desde el principio. Silencio llenó la escuela. 2000 personas conteniendo el aliento. Luego, a través de la línea telefónica todavía conectada al sistema de PA de la cafetería, una voz, joven, rota, apenas audible. Tengo miedo. No sé cómo parar. Si la bajo, me arrestarán. Destruirán cualquier futuro que podría haber tenido. Ya estoy arruinado. No estás arruinado.
dijo Tamara firmemente. Tomaste elecciones terribles, enfrentarás consecuencias serias. Pero Dylan, no has lastimado a nadie aún. Eso importa. Eso significa que todavía puedes elegir un final diferente para esta historia. Baja el arma, ríndete pacíficamente, deja que el sistema haga lo peor, y luego prueba que eres más que este terrible día. Vas a... La voz de Dylan se quebró. ¿Le dirás a la gente que no era un monstruo? ¿Que solo estaba desesperado? Les diré la verdad, prometió Tamara, que eras un estudiante que esta escuela falló, que te sentías invisible e inútil porque sistemas te enseñaron que no importabas, que tomaste elecciones catastróficas pero que paraste antes de que se convirtiera en masacre. Les diré que eras humano, Dylan, con fallas, desesperado, herido, pero humano, lo prometo. A través del teléfono escucharon movimiento, escucharon la voz de Dylan más clara ahora. La estoy bajando, estoy poniendo el arma en la mesa, me estoy parando, no voy a tocarla otra vez. Por favor, díganles que no me disparen. La voz del comandante Roberts cortó. Dylan Marshall, aléjate del arma, manos visibles. Muévete lentamente hacia la entrada de la cafetería. No dispararemos si cumples. Octavia agarró la mano de Tamara mientras escuchaban a la policía asegurando a Dylan, confirmando que el arma fue recuperada, anunciando estado todo despejado. El confinamiento de Riverside High School se levantó a las 9:47 a.m., exactamente 112 minutos después de que había comenzado. 0 bajas, 0 heridos. Un arma recuperada, un estudiante bajo custodia y una chica discapacitada en silla de ruedas que había prevenido tragedia, entendiendo que a veces la cosa más peligrosa no era el arma, era el aislamiento que hacía que el arma pareciera la única opción. 6 meses después de que Tamara Davis convenció a Dylan Marshall de rendirse pacíficamente, previniendo lo que la policía después confirmó podría haber sido un tiroteo masivo que habría matado o herido docenas de estudiantes, Tamara estaba sentada en un tipo muy diferente de sala que una biblioteca escolar. Las cámaras del Consejo Municipal de Chicago zumbaban con energía mientras Tamara se preparaba para testificar sobre legislación propuesta requiriendo que escuelas implementaran entrenamiento de intervención de crisis entre pares. Programas enseñando a estudiantes a reconocer señales de advertencia de violencia y proporcionando marcos para deescalación liderada por estudiantes. A los 16 años ahora, Tamara lucía diferente que la chica que había sido descartada por administradores 6 meses atrás. No físicamente, todavía usaba la misma silla de ruedas chirriante, todavía usaba ropa de segunda mano, todavía navegaba la misma pobreza que había definido su vida, pero su presencia había cambiado. Confianza nacida de saber que su voz había salvado vidas. Autoridad ganada a través de probar que experiencia venía de experiencia vivida, no credenciales. Junto a ella estaba sentado Dylan Marshall, liberado de detención juvenil, en terapia intensiva y servicio comunitario, después de que fiscales reconocieran que la intervención de Tamara lo había prevenido de cometer actos violentos, haciéndolo más adecuado para rehabilitación que encarcelamiento. Dylan nunca asistiría a Riverside High otra vez. Cargaría el peso de sus elecciones para siempre. Pero estaba vivo, y también todos los estudiantes que habían estado en esa cafetería. Señora Davis, la concejala Anastasia Wentworth se dirigió a ella. Sus acciones previnieron una tragedia potencial, pero ha declarado públicamente que la crisis no debería haber llegado a ese punto. ¿Puede explicar? Tamara se inclinó hacia el micrófono. Su voz firme. Reporté la amenaza 20 minutos antes de que Dylan obtuviera el arma. Tenía evidencia de audio. Me acerqué a 2 administradores, la secretaria de oficina y la directora. Ambas me descartaron como buscando atención porque soy discapacitada,
pobre y tengo un historial documentado de problemas de comportamiento que en realidad son desafíos relacionados con discapacidad que la escuela se negó a acomodar. Proyectó la grabación que había hecho esa mañana, ahora evidencia en investigaciones que habían llevado a la terminación del señor Fairchild y la renuncia forzada de la directora Grimshaw. Si la señora Sterling o la directora Grimshaw hubieran escuchado 30 segundos, la policía podría haber asegurado el arma antes de que Dylan accediera a ella. Pero no escucharon, porque estudiantes como yo no son vistos como creíbles. Nuestras advertencias no importan, porque no importamos a sistemas diseñados para servir a estudiantes más adinerados, con cuerpo completo, más cumplidos. Dylan habló, su voz tranquila pero clara. Tamara trató de salvarme antes de que cometiera el peor error de mi vida. Pero las mismas personas que ignoraron sus advertencias habían estado ignorando mis luchas durante meses. Maestros vieron mis calificaciones cayendo, pero no preguntaron por qué. Consejeros vieron mi comportamiento cambiar, pero no intervinieron. Todos simplemente asumieron que era otro estudiante fallando hasta que me convertí en amenaza. Miró a los miembros del consejo. Tamara me entendió porque había sido descartada de la misma manera. La intervención liderada por estudiantes funciona porque estudiantes nos vemos entre nosotros de maneras que adultos no. Sabemos quién está luchando, quién está desesperado, quién necesita ayuda, pero necesitamos sistemas que tomen voces de estudiantes en serio en lugar de descartarnos como dramáticos o buscando atención. La legislación, la Ley de Intervención de Crisis entre Pares Tamara Davis, pasó unánimemente 3 meses después. Requería que escuelas entrenaran estudiantes en reconocimiento de crisis y de escalación. Crearan sistemas de reporte protegidos donde advertencias de estudiantes desencadenaran investigación obligatoria independientemente de la demografía o historial disciplinario del reportero, implementaran estándares de accesibilidad, asegurando que estudiantes discapacitados pudieran participar completamente en protocolos de seguridad. Proporcionaran recursos de salud mental enfocándose en estudiantes marginados más propensos a ser pasados por alto. Pero más allá de legislación, Tamara había encendido algo más fundamental, un reconocimiento de que los estudiantes más a menudo descartados eran frecuentemente los que tenían perspectiva más clara sobre luchas entre pares. 2 años después de prevenir el tiroteo de Riverside High, Tamara estaba sentada en su silla de ruedas en su graduación de secundaria, preparándose para dar el discurso de valedictorian que marcaría su transición de activista estudiantil a defensora con destino universitario. Los últimos 2 años habían transformado su vida de maneras que nunca había imaginado. Becas de organizaciones de derechos de discapacidad. Una nueva silla de ruedas apropiadamente ajustada, completamente funcional, donada por familias de estudiantes cuyas vidas había salvado. Atención de medios que había dado plataforma a su voz sobre temas de discapacidad, pobreza y equidad educativa. Pero más importante que cambios externos era transformación interna. Tamara ya no veía su silla de ruedas como limitación. Veía su pobreza como circunstancia en lugar de defecto de carácter. Veía su voz como poderosa en lugar de sin valor. Dylan estaba sentado en la audiencia, no como graduado, sino como invitado que Tamara había específicamente invitado. Había completado su GED, estaba trabajando tiempo completo, estaba en terapia abordando la desesperación que casi lo había convertido en tirador masivo. Su amistad improbable se había convertido en símbolo de redención. Prueba de que personas que habían hecho elecciones catastróficas todavía podían construir futuros significativos si se les daba apoyo en lugar de solo castigo.
Tamara rodó al podio, su silla de ruedas chirriante ahora sonido familiar para compañeros que habían aprendido a ver más allá de su discapacidad a su valor extraordinario. Hace 2 años, comenzó Tamara, era invisible, pobre, discapacitada, descartada, el tipo de estudiante que administradores miraban a través en lugar de mirar, y esa invisibilidad casi costó docenas de vidas. Gesticuló hacia Dylan en la audiencia. Cuando escuché a Dylan tratando de conseguir un arma, sabía lo que pasaría si lo reportaba, sabía que nadie me creería, sabía que sería descartada como dramática o buscando atención, sabía que mi voz no importaba a personas en poder. Su voz se hizo más fuerte, pero lo reporté de todos modos, no porque esperaba que me creyeran, sino porque quedarme en silencio era inconcebible, y cuando administradores me descartaron, no me rendí. Encontré a alguien que escucharía. Y cuando eso no fue suficiente, hablé directamente a Dylan, estudiante a estudiante, un niño luchando a otro. Tamara miró a su clase graduándose, estudiantes que habían sobrevivido un día cuando confinamiento significaba peligro real, no solo procedimientos de simulacro. Sobrevivimos ese día porque me negué a aceptar que mi voz no importaba. Y eso es lo que quiero que recuerden. Su voz importa, especialmente cuando son pobres, discapacitados, marginados o descartados. Especialmente cuando personas en poder les dicen que se callen, especialmente cuando sistemas están diseñados para ignorarlos. Hizo una pausa, dejando que eso se asentara. Este mundo necesita su voz, su perspectiva, su experiencia vivida con luchas que personas privilegiadas nunca entenderán. No dejen que nadie los convenza de que sus circunstancias disminuyen su valor. No dejen que sistemas diseñados para silenciarlos tengan éxito. Lágrimas corrieron por rostros a través del auditorio. Estudiantes, maestros, padres, entendiendo que este discurso de graduación no era solo sobre Tamara, sino sobre cada persona marginada a quien le habían dicho que su voz no importaba. «Voy a Northwestern University en el otoño», anunció Tamara, «estudiando trabajo social y defensa por discapacidad. Y voy a pasar el resto de mi vida asegurándome de que estudiantes pobres, discapacitados, marginados, nunca tengan que pelear tan duro como yo para ser escuchados. Esa es mi promesa. Ese es mi propósito». La ovación de pie duró 7 minutos. Después de la ceremonia, Tamara encontró a Octavia Thornhill, la bibliotecaria que le había creído cuando nadie más lo haría, que había arriesgado su carrera para dar plataforma a la voz de Tamara. «Gracias», dijo Tamara simplemente, «por escuchar. Por creerme, por darme una oportunidad de ser escuchada». Octavia la abrazó fuertemente. «No necesitabas que te diera nada, Tamara. Ya tenías todo lo que necesitabas. Valor, inteligencia, compasión. Solo me aseguré de que otros pudieran ver lo que siempre había visto». Esa tarde, Tamara regresó al pequeño apartamento que compartía con su abuela. Todavía estrecho, todavía en un barrio difícil, todavía marcado por pobreza que no desaparecería por becas y compromisos para hablar. Pero el apartamento se sentía diferente ahora, no porque circunstancias habían cambiado dramáticamente, sino porque Tamara había probado que circunstancias no definían valor. Había sido la chica pobre discapacitada que nadie escuchaba, y había salvado vidas de todos modos. Había sido descartada, ignorada, y le dijeron que su voz no importaba. Y había cambiado legislación de todos modos. Había sido todo lo que sistemas estaban diseñados para pasar por alto. Y se había vuelto imposible de ignorar. ¿Cuál es tu opinión sobre esta historia? Si fueras administrador, ¿habrías escuchado la advertencia de Tamara? Si fueras Dylan, ¿te habrías rendido después de escuchar sus palabras? Deja tus pensamientos en los comentarios abajo. Si esta historia te conmovió, te desafió,
¿O te recordó que las voces que descartamos podrían ser las que más necesitamos? Dale al botón de suscribir para más historias sobre personas probando que el valor no se mide por circunstancias. Dale al botón de like si crees que voces pobres, discapacitadas y marginadas merecen ser escuchadas y creídas. Comparte esta historia con alguien que necesita recordar que ser subestimado no significa ser impotente. Comenta desde dónde estás viendo y dinos, ¿alguna vez has tenido información crucial que nadie creería? Recuerda, tu voz importa, tu perspectiva importa, tu experiencia vivida con luchas que otros no pueden entender, eso importa más que todo. Nunca dejes que sistemas diseñados para silenciarte tengan éxito. Nunca dejes que personas que te descartan definan tu valor. Y nunca subestimes el poder de una persona, rehusando quedarse en silencio cuando hablar podría salvar vidas. Invisible no significa impotente, significa subestimado. Y la subestimación es su error, no tu limitación.